Los invitamos ahora en esta tarde a prepararnos para el mensaje que nos trae el pastor. Veo al Rey de Gloria.
y una vez, Padre, más te decimos, Hosana. Amén. Tomen asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Estaba pensando cuando hablábamos que nuestra hermana está allá en Tierra Santa. En todo el mundo, el día de hoy, hermanos, se está alabando al Señor. Qué cosa tan preciosa, ¿no? Y un grupo pequeño de sus hijos está aquí. Entonces, hermanos, vamos a darle honra y gloria a su nombre el día de hoy, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. La intención que tengo, hermanos, es de que vayamos viendo todos los libros de la Biblia, para que ustedes en su momento sepan de qué habla cada libro. Entonces, a estas alturas ya sabemos, Génesis habla de la creación. ¿Y dónde acaba Génesis, hermanos? Con la vida de José. Hermanos, si ustedes ya tienen medio año viniendo a la iglesia, ya deben de saber esas cosas. Si tienen más de un año, pues ya. Ya si tienen 3, pues ya es, hermanos. Ya si tienen 5, no, hermanos, ya a estas alturas. Entonces, porque hay que darle una ojeadita a la Biblia. Entonces, en Génesis acaba en el capítulo 50 con la vida de José y acaba toda la vida de los patriarcas. Empezó con la creación, sigue con el pueblo, la familia de Abraham, sigue en su familia, y cuando acaba con José es cuando lo venden, llega a ser segundo del faraón y llegan los hermanos, que es lo que habíamos predicado la semana pasada. Viene el perdón que hace José con ellos y bueno, después muere, ahí termina Génesis, y después pasan mucho tiempo, se creen que unos 400 años ya habían pasado, 4 generaciones, y entonces Moisés, que viene de esta descendencia, ya para eso José ya había muerto, ya no se hablaba de él, ya habían pasado otros faraones incluso, ¿no? Pero entonces llega Moisés, mata a uno de los guardias, él huye, y estando allá en el desierto, Dios habla con él en la zarza ardiente y le dice, ve a recoger a mi pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde él va y empieza el éxodo. Y luego hay libros que se escriben durante el transcurso del desierto, y que son Números y Levítico, donde habla de las tribus, cómo se van a organizar. Levítico, que es toda la parte ceremonial del pueblo, de toda la... ayuden allá. Entonces, hermanos, viene este tiempo donde van en el desierto. Números es toda la distribución de las tribus. Después Levítico es toda la parte ceremonial de cómo se organiza el pueblo. Y después viene un libro muy bonito que es a esa nueva generación que nació en el desierto, ¿no? Porque nada más 2 personas entran, entonces toda esa generación que nace, hermanos, y que no habían, imagínense si en la época de Moisés ya habían pasado generaciones con lo de José. Ahora imagínense toda la generación que nació en el desierto. Por allá había oído algo, ¿no? Sí habían oído, pero no lo vieron, hermanos. Entonces en Deuteronomio viene ese segundo mensaje a la nueva generación antes de que, ¿qué? Deuteronomio, antes de que entren a la tierra prometida.
Entonces, tienen que irlo hilando, hermanos. Si les pregunto de la novela, sí saben. Él era el novio y le engañó. Ya pasó, pero no le va bien y en la novela sale. Hermanos, tienen que grabarse esto de la Biblia. Cuando llega Deuteronomio y dan segundo mensaje, antes de que entren a la tierra prometida, aquí muere Moisés. ¿Y quién queda? Queda Josué. Entonces, ¿qué libro sigue después de Deuteronomio? Josué. Bajan, llegan allá, les da una serie de mandamientos nuestro Señor, y ya estando ahí, se rebelan el pueblo. Y ahí es donde Josué le dice, pues ustedes hagan lo que quieran, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Y de eso hablamos en cuanto al legado. ¿Cuál es el legado que estamos dejando nosotros? Esto es para solteros, casados, con hijos, no hijos, hombre, mujer, chino, mexicano, de quien sea. Todos tenemos un legado, ¿sí o no, hermanos? Todos tenemos un legado. Es más, hasta nuestras mascotas tienen un legado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que el gatito, y se acuerdan que el perrito, y se acuerdan? Hasta entonces, cuanto más nosotros, hermanos, que todo lo que hablamos cuenta, todo lo que hacemos cuenta. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, acuérdense, yo también les hablaba, de que para muchos de nosotros, la mitad de nuestra vida, seguramente, con lo que la Biblia dice, ya pasó, ya vamos a la mitad del juego. Pero lo bueno es que ahora sabemos mejor jugar el juego, ¿no? Estamos mejor equipados, no como antes en el primer tiempo. ¿Cómo andábamos en el primer tiempo, hermanos? ¿Se acuerdan cómo andábamos por allá? ¿Mal? ¿Cómo nos fue? Mal. Pero ahora, hermanos, este segundo tiempo viene muy bueno. Imagínense empezar con ciudadanía esta semana. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Cosas tan bonitas el Señor va dando, ¿no? Porque voltea y ve el primer tiempo y dice, ¿cómo jugué ese primer tiempo? Pero en este segundo, con todo lo que ya sé, lo voy a jugar mejor. Ok, ya estamos acá, ya llegamos, ya llegó a la tierra prometida, viene toda la distribución, entonces ya llevamos todos los libros, hermanos. Hasta aquí ya lo deben de saber, hermanos. Hasta aquí ya ustedes deben de ser capaces de explicar, desde Génesis hasta Deuteronomio, para empezar esos 5 libros, ya saben lo que es. Ya después, ya fácil deben de poder explicar Josué. ¿Qué es Josué? Y no que le expliquen versículo por versículo, pero sí tener una idea, hermanos, como creyentes, personas que han estado asistiendo a la iglesia por un buen tiempo, ustedes ya deben de saber, hermanos, desde Génesis hasta Deuteronomio, luego Josué, no de que se lo sepan, sino de qué es. Tener una idea, ¿no? ¿De qué es? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos, con Josué? Ok, ya llegamos ahí, ya llegamos allá. Ya llegó el legado de la familia, siempre estamos viendo cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, ahí pasa algo muy importante. Viene la época de los jueces. ¿Qué es esa época? Es una época donde la gente se rebela, busca a Dios, se arrepiente, se vuelve a rebelar, busca a Dios, se arrepiente. Y son círculos que pasa el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por no ser obedientes. Caen en un círculo de pecado, de cosas que están pasando, y eso muchas veces lo vemos al día de hoy, hermanos. Nos hablan del pecado. Sí, pastor, sí, me arrepiento, Señor, sí. Pasa un año. Hermana, pues no, ¿ya usted se había arrepentido de eso? Sí, hermano, pero ya ve que soy pecadora y que, hermano, y que pasa otro año, hermano. Sí, pero es que mire que el pecado que soy, y estamos vuelta y vuelta y vuelta. ¿Sí o no, hermanos? Eso pasa, hermanos, y desgraciadamente el problema porque no entendieron el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? De que estaban pasando, haciendo lo mismo y lo mismo. Ahora vamos a llegar, hermanos. Los descuidos y las distracciones nos pueden robar las bendiciones. ¿Por qué, hermanos? Precisamente ellos tenían todo para triunfar. Todo, hermanos. Los sacaron de ser esclavos. ¿A quién de ustedes el Señor los sacó? Literalmente, hermanos, de la esclavitud. Literalmente, hermanos. ¿O no, hermanos?
Vivíamos en esclavitud. Yo ya saben de cuál fue mi esclavitud. Yo no sé el de ustedes. De algunos los han compartido. Pero si ustedes observan su vida, hermanos, nos sacó de la esclavitud, nos llevó a la tierra prometida y ahora está con un nuevo papel, nueva entrada en el aeropuerto. Hermanos, tierra prometida del Señor. Y eso no es todo. ¿O aquí se acabaron las bendiciones, hermano? No, hermanos, esto sigue. Pero ¿por qué de pronto, aún estando en la tierra prometida, hermanos, volvemos a hacer lo mismo de hace 5 años? El mismo pecado de hace 3, el mismo pecado de hace 2. ¿Por qué, hermanos? Nos pasa exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, tenemos que ver la Biblia en ese contexto y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo yo que me parezco a ellos? Yo no quiero hacer lo mismo. Y vamos, hermanos, a la luz de las Escrituras a entender que los descuidos y distracciones me pueden robar las bendiciones. ¿Sí o no, hermanos? Nada más una ojeadita así a su pasado, hermanos. Pregunta, hermanos. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida se distrajo, se descuidó y perdió bendiciones del Señor? Sí. Nos distrajimos, ¿verdad, hermanos? Hicimos lo que era incorrecto y perdimos bendiciones del Señor. Se nos fueron recursos, se nos fue tiempo, se nos fue dinero, se nos fueron oportunidades. ¿Sí o no, hermanos? Sí sabemos de qué estamos hablando. No más, hermanos. No podemos seguir haciendo, porque entonces sigue la vida pasando y el segundo juego lo estamos jugando ¿cómo? Igual que el primero. Y no se trata de eso, sino se trata de que este segundo tiempo lo vamos a jugar mejor, hermanos. ¿Ok? Así que con base a eso, hermanos, les voy a pedir que leamos Jueces y tengan abierta su Biblia, porque cuando vean Jueces, ya ubiquen su Biblia, que hasta ahí ya saben todos los libros, no de memoria, sino de qué se trata. ¿Ok? Abran su Biblia, Jueces capítulo 1, del 1 al 10. Y puestos de pie, hermanos, Jueces, ¿dónde está Jueces? Me van a decir, ya saben, hermanos, no acabamos de hablar. Primero 5 libros de la Biblia, después sigue Deuteronomio, no sea que estén buscando en el Nuevo Testamento. Hermanos, a estas alturas ya debemos saber todo eso, ¿verdad? Ok, ya estamos en Jueces, ya hasta Deuteronomio, después sigue Josué y después sigue Jueces. Capítulo 1. Vamos a empezar, hermanos, porque lo voy a dividir en 3 mensajes el libro de Jueces. Hoy les voy a dar una idea general de qué es el libro de Jueces, y en la próxima semana les voy a hablar de 3 personajes, de 3 jueces, brevemente. Me tomaría un domingo para cada uno y no nos alcanza el año. Voy a hablarles brevemente de Débora, de Gedeón y de Sansón, que fueron jueces. Y después vamos a seguir con un libro precioso que inicia con esta frase. Ustedes van a saber cuál es el libro. Que dice, ocurrió en la época de los jueces. ¿Cuál libro? Ruth. Dice el capítulo 1, ocurrió en la época de los jueces. Entonces, ¿qué quiere decir? Terminamos con Deuteronomio, empezamos con Jueces. Breve introducción hoy, después vamos a ver 3 jueces brevemente, en un mensaje, después vamos a ver algo que ocurrió en la época de los jueces, que es Ruth, y después vamos con Samuel. Samuel ya entramos con el rey David, Saúl, el rey David. Esto va a estar bonito, hermanos. Cuando acabemos de todo esto, se van a decir, oh, ahora sí ya le entendí que hay en Ruth, ahora sí ya le entendí que hay en Jueces, ya sé dónde va Jueces. Amén. Así que, hermanos, venimos a aprender y aprender a aplicar la Biblia en nuestras vidas. Amén. Porque si salimos igual, pues no tiene caso, hermanos. Así que, hermanos, abran su Biblia, entonces en Jueces. Ya vimos que está Josué, Jueces capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 10 solamente, hermanos. ¿Ok? Así que juntos vamos a leer fuerte, hermanos. Dice, aconteció después de la muerte de Josué
que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y luego yo también iré contigo al tuyo. Y Simón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonic-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Aimán y a Talmai. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, Padre, cuántas veces hemos visto, leído tu palabra y hay veces no le entendemos, Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, hay cosas que son, el mismo apóstol Pedro dijo, hay cosas que son difíciles de entender. Padre, perdona porque muchas veces nosotros no entendemos y hemos descuidado eso, Señor. Ayúdanos, Padre, para entender cuál es la razón por qué el libro de Jueces está y que por eso nosotros tenemos que poner atención. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? ¿Qué estamos haciendo como ellos o como Salomón o como David? Que por eso no somos exitosos, Señor. ¿En qué estamos descuidados? ¿Qué nos distrae? ¿Por qué, Padre, de pronto no te damos el tiempo que deberemos darte, Señor? El día de hoy, Padre, queremos salir entendiendo cuál es el mensaje en el libro de Jueces, Padre, y sobre todo cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. No permitas, Padre, que nos descuidemos como lo hicimos en la mitad de nuestra vida, Señor. Danos la oportunidad de jugar un segundo tiempo del juego bien. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Venimos sin nada aquí. Y ahora, Padre, cosechamos éxitos, bendiciones. Hay hermanos, Padre, que están viajando. Te pedimos por ellos, Padre, para que los bendigas. Pero también tenemos hermanos que están en este momento en el hospital, Señor. No permitas que nos comparemos, porque cada uno tiene una historia, Padre. Permite, Padre, que lo que tú nos das de eso, Padre, podamos estar agradecidos. No de lo que no nos das, de lo que nos das, Señor. No permitas que vivamos esos círculos de derrota y arrepentimiento y buscarte, y otra vez de la derrota, el arrepentimiento, buscarte, y otra vez la derrota como lo vivieron en la época de los jueces. Enséñanos, Señor, te lo suplico. Yo soy el primero, Señor, que necesito aprender en esta tarde, Señor. No permitas que yo salga igual que como entré. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuando leemos estos libros y leemos esos nombres difíciles, como que decimos, yo ni le entiendo. Sí, efectivamente hay muchos nombres que de pronto, si no tenemos un mapa, a mí, por ejemplo, hermanos, me gusta mucho la geografía.
Desde que iba yo en la escuela me gusta la geografía y a mí me gusta ubicar dónde está el país, qué ríos pasan, el mar, qué país está cerca. Y yo lo tengo aquí en mi mente. Me gusta, me encanta. Entonces, cuando yo voy leyendo, yo me voy imaginando. Oh, me imagino que tenían que luchar para acá, tenían que luchar para allá. Oh, por eso el mar, por eso el río. Yo. Si usted no, pues tal vez tenga usted otra forma de entender pasajes que de pronto, como dijera el apóstol Pedro, son difíciles de entender. Pero eso no quiere decir que el Señor no tiene un mensaje, hermanos. Más bien decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto que no entiendo, verdad? Ok, vamos a ver, Jueces del 1 al 10. Y de ahora en adelante, hermanos, nunca se les debe faltar su hoja para anotar, hermanos. Porque si no anotan, van a salir igual. Cuando uno va anotando, hermanos, uno va aprendiendo. Entonces yo sé que ustedes tienen una memoria excelente, que les pregunto mañana y ustedes me repiten el mensaje igualito. Pero no, hermanos, denle una hoja a la hermana, su lapicero y anoten, hermanos. Van a aprender mucho hoy, vamos a aprender mucho. Ahí está, Jueces capítulo 1 del 1 al 10. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si ustedes ven el versículo 1, ¿qué dice, hermanos? Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de vosotros subirá primero a pelear con los cananeos? ¿Sí entendemos ese versículo, hermanos? Ya bajaron a la tierra prometida. Después, ¿qué pasa? Josué se le va cada uno por allá, pero ya está repartida la tierra, hermanos. Para Neftalí, para Simeón, para Judá, ya está repartida. Ok. Entonces empiezan y dicen, ¿quién empieza a pelear? Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Observen algo, hermanos. Ahí ya murió Josué. Ya no hay líder. Y cuando no hay líder, hermanos, cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué muchas veces eso pasa en la casa, hermanos? Porque no hay líder. En la casa debe de haber liderazgo. Usted, como creyente, debe demostrar un liderazgo. Pero si usted en su casa no le creen que usted es creyente, obviamente que no va a poder ejercer ningún liderazgo. Pero hermanos, por eso yo les he dicho, puede pasar lo que sea, que no nos oyen, que por aquí les entra, por aquí les sale, pero ¿cuál es nuestro papel, hermanos? Seguir orando, seguir hablando de Dios, seguirles diciendo qué es lo correcto, qué no es lo correcto y sobre todo decirles que es pecado. Que se hagan que no oyen, ese ya no es asunto, usted siga hablando, porque debe de haber un líder en la casa. Pero si usted no habla, que nunca la ven con su Biblia, nunca la ven orando, nunca la ven, ¿de qué liderazgo va a poder hablar? No. Aquí, observen en Jueces que ya no hay líder. Porque ahorita vamos a ver un versículo que explica exactamente lo que estaba pasando, hermanos. Después de la muerte de Josué, le preguntaron, ¿quién de nosotros? Entonces, ¿qué le dice Judá a su hermano? Ven, vamos juntos, peleamos. Después yo voy contigo y peleamos. Empieza a haber una especie de organización. Ok, acompáñame y a pelear contra mis enemigos y después vamos a pelear contra tus enemigos. Esto viene pasando aquí en esta parte que yo les pedí que leyeran. Fíjense lo que dice aquí. El libro de Jueces revela a una nación hebrea presionada por los pueblos enemigos. Deja a un lado las indicaciones de Dios y decide negociar algunos tratos. Hace concesiones esperando entablar amistades y evitar la confrontación. Qué equivocados estaban. Porque los valores cristianos, hermanos, no se negocian. ¿O sí? Hijo, tienes que decir la verdad. Hijo, si haces eso, es pecado. Hijo, eso está equivocado.
hija, hijo, no te mezcles con esto porque eventualmente te va a ir mal. Pero hay veces que toleramos algunas cosas para que no se enojen, para que no nos hagan mala cara. ¿Eso es correcto, hermanos? No, porque empezamos a hacer concesiones. Órale pues, toma aquí mi hija, mejor que digan que yo te enseñé a que aprendas afuera. ¿Está bien esa concesión? No, eso está mal. Pero empezamos a hacer concesiones. Ok, toma, pero poquito. Sí ve, pero, y empezamos de pronto nos volvemos cristianos que nos parecemos mucho al mundo por el tipo de concesiones que damos. Esto es lo que pasó con ellos, hermanos. Empiezan a entablar relaciones cuando el Señor les dijo, no se junten con ellos, no hagan relaciones con ellos, no se sometan a ellos. Fue bien claro Dios y exactamente lo mismo pasó. Ahorita vamos a ver, hermanos. Entonces, quisieron entablar amistades y evitar confrontación y al final, ¿cómo terminaron? Siendo como ellos. Vamos a ver las concesiones que hubo y las consecuencias. Hay más, hermanos, por cuestiones de espacio, y pues sería más, mucho tiempo que tendría que explicarles estos, pero menciono cuatro. Una concesión, Benjamín no expulsó a los jebuseos. ¿Qué fue la consecuencia? Se mezclaron los matrimonios y hubo una fe diluida. Manasés no expulsó a los cananeos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Apatía espiritual. Oh, sí, ahí voy un día, ahora no voy. Apatía espiritual. Efraín no expulsó a los cananeos. División espiritual. ¿Han visto familias divididas espiritualmente, hermanos? Sí. Ellos contra ellos, hermanos. ¿Lo vivimos al día de hoy, hermanos? Sí. Zabulón no expulsó a los de Quitrón, peleas triviales. ¿Han visto familias que se pelean entre hermanos? Entre primos, hijos que no hablan con sus papás, papás que no se llevan con sus hijos. Hermanos, el mensaje era que había que tener mucho cuidado cómo iba a ser la relación con ellos. Estos son solamente unos ejemplos. Pregunta, hermanos. Cuando este pueblo llega a la tierra prometida, ya estamos en el libro de Jueces, rebelión, se arrepienten, buscan a Dios, rebelión, se arrepienten, todo eso. Las consecuencias nada más duraron en el tiempo de Jueces o las consecuencias duraron mucho tiempo, hermanos. Duraron mucho tiempo. Ahorita vamos a ver el clásico ejemplo. Pregunta, hermanos, los errores que usted cometió, las consecuencias duraron 8, 15 días o muchas se siguen pagando el día de hoy las consecuencias, hermanos. Sí, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas el día de hoy, hermanos, que si usted no las hace bien, ¿qué cree? Va a haber consecuencias en 20 años. O no, les vuelvo a preguntar. ¿Usted cometió errores que al día de hoy está pagando consecuencias? Sí. ¿Qué tiempo tiene eso, hermanos? ¿15 años? Ok. Para no irnos muy lejos, si no van a saber cuántos años tenemos, hermanos. 15 vamos a ponerle. Si el día de hoy seguimos cometiendo errores, hermanos, es probable que algunos paguemos las consecuencias en 15 años. ¿No, hermanos? Lo estamos viendo que pasó y así ha pasado. Ejemplo claro, hermanos. Salomón. Ahorita les voy a dar el versículo. El ejemplo claro de esa reunión del pueblo escogido, ya no era la familia de Abraham, el pueblo querido, amado de Dios, vénganse, yo les tengo una tierra donde fluye la leche y la miel, bajen, ahí tienen todo. Es la tierra que ahorita está llena de petróleo, hermanos. Eso es para ustedes. No se junten con ellos.
¿Quién hizo eso, hermanos? Vamos a ver. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Cuando lleguemos a Reyes, bueno, desde Samuel empieza la vida de David, Saúl, David, luego Reyes, vamos a ver Salomón. Vamos a llegar allá, hermanos. Pero Salomón vive exactamente las consecuencias de lo que estos que llegaron antes, los errores que cometieron. Algún día van a decir, no, es que esto lo tenemos por mi abuelito, se llamaba Nicolás, y él cometió el grave error de, ¿quieren ustedes que ese sea su legado? No. Qué bonito fuera que, ¿sabes por qué vengo a la iglesia? Mi abuelita, que tal vez ahora la conociste, se llamaba Flor. He oído de ella. Un día solamente vamos a hacer nuestros nombres historia, hermanos. Ella me invitaba. Yo no quería ir, pero ella me traía. ¿Cuál legado quieren, hermanos? Porque muchas cosas que hagamos nosotros el día de hoy va a tener repercusiones en 15 o 20 años, hermanos. Y tal vez ya no estemos. Pero ese va a ser el legado. Vamos a ver lo que pasa con Salomón y conecten ahora todas esas consecuencias que están aquí y que Dios les había dicho a su pueblo. Vamos a ver. En el puro texto está, hermanos, ni siquiera tienen que ir muy lejos. Ahí está, dice, pero el rey Salomón, dice, amó. No nomás se juntó con la hija del faraón. ¿Qué dice? Amó. Hermanos, ese es un sentimiento más profundo. No solamente dice que tuvo como esposa, porque se cree que la tuvo como esposa por cuestiones políticas, para tener un poder. Pero no dice eso, dice la palabra que la amó. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a dos mujeres, muchas mujeres extranjeras. Fíjense, ahí están las tribus, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y conocía de Richmond, y de Hayward, y de Castro Valley, y de Redwood, pero no conocía, dice, las amó. Hermanos, ¿cuántas veces no pensamos que unas decisiones de ese tipo, hermanos, traiga consecuencias terribles, hermanos? Por eso yo hablo mucho del valor, de respetar, hermanos, el matrimonio, de cuidar el ojo, hermanos. Los varones, hermanas, cuiden sus oídos, porque hay consecuencias errores que podemos hacer con consecuencias en 20 años, hermanos. ¿Quieren eso? No, hermanos, Dios nos libre de algo así. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. La de Hayward, la de Castro Valley, a todas con amor. 3. Y tuvo, ¿cuántas? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Hermanos, yo hay veces no la veo, Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué fue lo que pasó? Desviaron su corazón. 4. Pon atención en este versículo, porque es de lo que estoy hablando, hermanos, nuestro legado. ¿Qué dice el 4? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como era el corazón de su padre David. Hermanos,
yo tengo mis luchas también al hablar con jovencitas, jóvenes. Y mi preocupación es que su corazón no sea como el mío que ama al Señor, hermanos. No sé si usted tenga esa lucha también, pero hermanos, tenemos que doblar rodilla y seguir orando. Padre, no permitas que el corazón de mi hijo, que el corazón de mi hija se incline ante dioses ajenos. No permita, Señor. Y esa debe de ser nuestra oración de las noches, hermanos. Porque una vez que ellos crecen, les sale barba y bigote, o ya ganan su dinero, ya no me digas mamá. Pero ¿cuál es nuestra oración? Señor, no permitas que su corazón se incline ante dioses ajenos. Porque, hermanos, eso fue lo que pasó. ¿Estamos viendo la conexión, hermanos? Llegan a la tierra prometida, cada quien empieza a hacer lo que quiere, y las consecuencias siguieron. Ahora ya estamos en mucha generación después con Salomón. Pregunta, hermanos, ¿cuáles son tus distracciones? ¿Qué te distrae, hermano? ¿Te estás descuidando en tu crecimiento cristiano? Personas que me están viendo por las redes sociales, ¿hay algo que los distrae? ¿Que de pronto ya no queremos saber de la palabra de Dios? ¿Deja uno de ir a la iglesia? ¿Deja uno de leer? ¿Deja uno de orar? ¿Por qué, hermanos? Ahora, ¿qué podemos aprender de los descuidos de Salomón? Porque algo podemos aprender, hermanos. Porque van a decir, algunos van a decir, no, ay, pero si la regó 700 y 300. No, qué cabeza, hermanos. Al día de hoy, usted y yo podemos cometer errores como los de Salomón. Vamos a ver. Primer error que tuvo Salomón. ¿Qué podemos aprender de los descuidos de Salomón? Primer error. Salomón unió su alma a mujeres idólatras. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que le afectó a Salomón eso? Su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Le quitó el reino. ¿Cuántas cosas usted ha recibido del Señor, hermano? ¿Qué sentiría que le quitara todo lo que Dios le ha dado? Hermanos, yo ayer estaba pensando en esto, no orando, sino reflexionando. Todo lo que tengo, hermanos, me lo ha dado Dios. De lo que yo dijera que por mí, pues este reloj tal vez, hermanos. Pero, hermanos, todo lo que tengo es porque me lo ha dado Dios. ¿Usted? Y si Dios nos los quitara, nos quedamos sin nada, hermanos. Porque lo hemos recibido de Dios. A Salomón le quitó el reino. Pero amaba mucho a su padre, a David. Y en algún momento la Escritura dice, te dejo por amor. ¿A quién? A tu padre. Pero Salomón se había perdido toda la bendición, pero le dijo Jehová, te dejo ahí en el cargo por amor a tu padre David. Hermanos, Salomón unió su alma a mujeres idólatras. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es que la falta de respeto a la palabra, Dios nos advierte primero para que no fallemos. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer hasta que estemos en su presencia, pero hay cosas, hermanos, que sí ya sabemos que están mal, ¿sí o no, hermanos? Ya sabemos. Tengamos cuidado con esas, hermanos, las que ya sabemos. Porque no hay necesidad de que nos los vuelvan a decir. Ya sabemos que está mal. No las hagamos, hermanos, porque entonces nos va a pasar lo de Salomón. Dice Proverbios 4, 26 y 27. Está precioso mira, dicen hermanos, examina la senda de tus pies. ¿Qué quiere decir? Fíjate por dónde vas, ¿sí? Fíjate por dónde vas. Y que todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hermanos, ¿cuántas cosas de pronto las vemos
y son apetecibles, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas decimos? Se ve bonito, se ve delicioso, se ve exquisito. Un error de esos, hermanos, podemos pagarlo muy caro. Así es la vida cristiana. No hay margen de error, hermanos. Si llegamos a caer en alguna tentación, hermanos, buscar la ayuda de Él por medio del arrepentimiento. Perdóname, Señor, pero yo no me puedo separar de este camino. Amén, hermanos. El problema está cuando ya no seguimos ese estándar y entonces hacemos lo que queremos, y ahí está el problema, hermanos. Con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, con las finanzas, en todo. ¿Cómo anda el mundo ahí, hermanos? ¿Qué hace el mundo? Lo que quiere. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Sus mujeres, eso le afectaron. No le afectaron la bolsa, la cultura permitía muchas esposas. Te pasó, ¿no? 700 y 300, imagínense, pasó. Pero bueno, la cultura permitía tener esposas, seguramente por ahí iba sus decisiones como rey, pero su problema más grande fue de que le apartaron su corazón. No permitas, hermano, que una distracción te aparte el corazón de Dios. Yo ponía hace rato ese ejemplo, hermanos. Aquí con los hermanos de la congregación, tenemos hermanos que ahorita están viajando y gloria a Dios, hermanos, están paseando. Hermanos que hoy recibieron una buena noticia por parte del país, gracias, gloria a Dios. Pero también, hermanos, tenemos una hermana muy querida que ahorita está en el hospital con su bebé. Entonces, si veo que alguien prospera y me enojo, entonces, ¿qué piensas aquí? Que tú estás vivo y estás sentado en la iglesia. ¿No le das gloria a Dios? Pero hay veces nada más observamos unas cosas como que las que nos convienen, ¿no? Y ahí vamos, y ahí vamos. No se distraigan, hermanos. El hecho de que estemos aquí ya es una gran bendición. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y dónde estamos el día de hoy? Esto ya es una gran bendición. Si nos da algo más el Señor, amén. Y si no, mejor lo esperamos lo que Él nos da. No nos distraigamos, hermanos. 2. Salomón practicó la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando vienen las amigas, las esposas, ¿qué pasó? Que venían con sus ¿qué? Con sus dioses, con sus creencias, porque venían de otros países, de otras culturas. La idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermanos? Venerar a dioses ajenos que no es nuestro Dios. Puede ser el fútbol, puede ser el trabajo, puede ser su cuerpo. Hay personas que se dedican tanto que lo más que ellos tienen es su cuerpo y otro poquito, o aquí, como sea. ¿Cuál es su ídolo, hermanos? Búsquelo. Fíjense cómo hizo Salomón, hermanos, porque hay veces no creemos que lo hizo Salomón. Fíjense, entonces edificó Salomón, él mismo lo edificó, hermanos. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Quién edificó eso, hermanos? Salomón. En el monte que está enfrente de Jerusalén. Ahí, donde, pues ahí de una vez, ahí, hazle el templo a este Dios. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando llegó el pueblo y no destruyeron a los enemigos, estas son las consecuencias? Aquí lo estamos viendo, de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Qué fue lo que pasó? Venían sus esposas, sus concubinas, le tenían una petición, su Dios, aquí le hacemos su templo. Adentro del templo, hermanos, tenía altares para otros dioses. ¿Ustedes creen que eso le agradó a Dios? ¿Qué cosas tiene usted en su casa que no agrada a Dios, hermanos? Porque nuestra casa es el lugar
donde debe reinar solamente nuestro Señor, ¿sí o no, hermanos? Solamente, hermanos. ¿Qué hay ahí en la casa, hermanos, que no es de agrado del Señor? No sé, cheque usted. Si el Señor entrara y lo viera, que dijera, ¿y por qué tienes esto aquí, Nicolás? Bueno, ponga su nombre, no, porque todos dirán que yo. Esto fue lo que hizo Salomón. Venían sus concubinas y él empezó a hacerle sus altares. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, hermanos. El peor problema que tuvo Salomón es de que todo lo que hizo le afectó su corazón. Por eso mi pregunta es, hermanos, ¿qué está pasando en su vida que le distrae? Que su corazón ya no es para el Señor. ¿Se acuerdan del primer amor? ¿Se acuerdan cuando conocimos del Señor? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué hora llegamos? No, pastor, yo llego antes, yo abro. No, usted ni se preocupe, yo abro, pastor. No, ahora es a ver si llegan. Deje la abertura, hermanos, a ver si llegan. No contestan textos. En otro, cuando pastoreaba yo otra iglesia. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue ese primer amor, hermanos? Entonces, 1, Salomón unió su alma a mujeres idólatras, Salomón practicó de la idolatría. 3, Salomón se mantuvo distraído y no escuchó la voz del Señor. ¿Usted platica con el Señor, hermanos? Qué precioso es platicar con Él, ¿no? Hay veces que está uno en oración y dice uno, Señor, yo no sé cómo platica usted, Padre, Señor, mi Dios, Jehová, papá. Yo no sé cómo sea su oración, pero yo cuando platico con Él, yo le explico cómo me siento, mis penas, mis preocupaciones, mis anhelos. Y Él me contesta. El problema está, hermanos, en que hay veces que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. ¿Qué le pasó al profeta Elías cuando iba? Y dice que lo buscaba en el terremoto y no estaba, en el viento y no estaba, en el movimiento fuerte no estaba. Y dice que ¿dónde lo encontró a Dios? En el silencio apacible. Hay veces, hermanos, lo único que hace falta para escuchar al Señor es ponernos de rodillas. Y Él nos habla de una forma tan preciosa. ¿Lo han vivido, hermanos? Amén. Que nos habla de una forma que tan clarita que decimos, ya sé qué me estás diciendo, Señor. Pero hay veces no nos damos cuenta. ¿Saben cuántas veces le habló Dios a Salomón y él no lo escuchó? Primera Reyes, seguimos, capítulo 11 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? Que se le había aparecido 2 veces, hermanos. Pero este hombre andaba distraído. ¿Usted cree que en algún momento Dios le habló y usted andaba distraído, hermanos? ¿Cuántas veces decimos, es que Dios no me escucha? Hermana, hermano, el Señor le está hablando desde cuándo, pero usted anda ocupada, distraída. Y no lo ha escuchado. Apocalipsis 3:20, hermanos, es un texto precioso porque nos recuerda porque este mensaje no es para el incrédulo, hermanos. ¿Sí saben ustedes, hermanos, que este texto es para la iglesia? Para el que cree en Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ayer que yo estaba reflexionando, decía yo, Señor, ¿cuánto? Pues todo lo que tengo me has dado. O sea, si yo no te hubiera conocido, yo no estuviera muerto en el hospital, en el manicomio, en la cárcel, yo no muerto. Pero tú me has dado todo. Pero se necesita, hermanos, que uno se siente a platicar con Él. Hágale un espacio usted a Dios, hermanos. Yo no sé a qué hora lo haga. Muchas salen de volada en las mañanas, tal vez lo haga en la tarde.
Muchos tienen tiempo en las mañanas, muchos tienen su horario para orar con Él, pero tenga su horario para hablar con Él, hermanos. Necesitamos pasar un tiempo, no sé qué nos pase como Salomón. 2 veces Él apareció y Él descuidado, ¿no dice la Escritura? Que andaba distraído. No sea que andemos distraídos, hermanos, y se nos van otros 10 años por andar distraídos. Ayúdenme, hermanos. Léanlo ustedes. El último versículo del libro de Jueces. Capítulo 25. Su Biblia la tienen que tener abierta en Jueces. En el capítulo 1 la dejaron, ¿no? O ya la cerraron. Creo que ya la metieron a su bolsa. No. Oh. ¿Ya estamos en el 25? Vean cómo acaba el libro de Jueces, hermana, y es algo bien triste, hermanos. ¿Qué dice? Ahí está, hermanos. Ese es el libro de Jueces. No había rey, no había líder, y cada quien hacía lo que quería. Si usted no toma liderazgo en su casa, un liderazgo que el Señor le ha dado, hermanos, ¿qué va a pasar? Cada quien va a hacer lo que quiere. La responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie. Cuando nadie pone el orden, nadie hace nada, porque no hay que entregarle cuentas a nadie. Yo pensé que tú lo ibas a hacer. Como siempre lo haces tú, yo casi no vengo, yo casi no. Pero cuando hay un liderazgo, cada quien sabe lo que tiene que hacer. ¿Es tarde, hermanos? No. No es tarde, hermanos. Yo sé que hemos cometido muchos errores, pero hoy es un buen día para empezar. Vamos a hacer así las cosas. ¿Vas a venir a comer? Sí. ¿Me vas a escuchar antes? Sí, ya te había dicho, ¿verdad? Aquí tantito me vas a escuchar. Antes de que te sirva. Aprovecha, hermana, háblele del Señor. Porque si esta generación nos vamos y la siguiente generación no conoce de Dios, ¿cuál va a ser nuestro legado, hermanos? Este versículo cierra el libro de Jueces. No lo termino aquí porque voy a hablarles de Gedeón, de Débora y de Salomón y de Sansón. Les voy a hablar la próxima semana. Pero el libro de Jueces dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Queremos un rey como los otros pueblos. Ok, Saúl. ¿Y Saúl qué fue lo que hizo? Se hizo un altar. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y para allá vamos a ir, hermanos, para allá vamos a ir. Ok, vamos a ver. Estoy terminando, hermanos. Algunas características del que no se deja distraer. No se distraiga, hermanos. Va a haber muchas cosas buenas, malas, apetecibles, bonitas, tentadoras. Todo va a haber, hermano, como yo lo veo, como ustedes lo ven. No nos apartemos, hermanos. El camino cristiano es bien angostito. El otro se ve bien amplio, ¿verdad? Pero hermano, de aquí vamos, aquí nos vamos, hermanos. Y ahí nos vamos animando. Acuérdense que el caminar cristiano no se trata de llegar primero, se trata de llegar juntos. Quiere decir que si alguien cae, ¿qué hacemos, hermanos? Le damos la mano, no la espalda. Le damos la mano. Vámonos, hermano, seguimos caminando, seguimos caminando. No se trata de, yo no hice ese pecado. Tal vez ese no. Pero que el que esté seguro de no pecar, que tenga cuidado, hermanos. Entonces, cuando alguien cae, ¿qué hacemos, hermano? Le damos la mano, no la espalda, le damos la mano. Porque puede ser ahorita tú, pero mañana puedo ser yo. Y juntos vamos caminando. ¿No es así, hermanos? Ok, características del que no se deja distraer. Tiene un constante anhelo de ser como Jesús. ¿Quién anhela tener el carácter de Jesús, hermanos? Imagínense, hermanos, compasión, amor, ternura, cómo enseñaba, todo eso.
tiene pasión por las almas perdidas. Aquella persona, hermanos, que queremos y que no conoce de Dios, hermanos, sigamos orando por ella, ¿o no, hermanos? Cometió muchos errores, seguimos orando, o ya se desanimó. No hay a ver cómo le hace. No, hermanos, no, porque él no sabe. Vamos a orar para que un día Dios tenga misericordia de él y lo alcance. ¿No es así, hermanos? Pasión por las almas perdidas. Ama el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Nosotros, hermanos. Venimos acá y esta es nuestra familia, hermanos. Comemos y comemos rico y nos gozamos en alabanza, en compañerismo. Tiene sentido de dignidad cuando sirve a Cristo. Servir es un privilegio, hermanos. Alguien lo hizo conmigo, me dio de comer sopa en la boca cuando yo no podía hace 30 años. Imagínense mí, hace 30 años. Alguien tuvo esa misericordia de darme de comer en la boca. Ahora le toca a Nicolás darle de comer en la boca a alguien si hay necesidad. ¿Se puede confiar en nosotros? Sí. Se mantienen en la senda recta. No nos distraigamos, hermanos. ¿Es fácil? No, pero sí es posible. No es fácil, pero sí es posible. Y ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Estoy terminando, hermanos. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén, hermanos. Va a haber muchas cosas que se van a levantar contra ustedes. ¿Saben cuántas tentaciones va a seguir pasando por el resto de su vida, hermanos? Muchas. Pero la herencia que Dios tiene para usted, hermano, usted no la alcanza a ver. ¿Usted se imaginaba ese regalo el día de esta semana, hermano? Jamás. ¿Y cuántas siguen, hermano? Muchas. ¿Las podemos perder por andar distraídos? Sí. No nos distraigamos, hermanos. No como en la tierra de jueces, caminando rectos, hermanos. Y si alguien cae, darle la mano. Vámonos. Seguimos adelante. Este versículo, hermanos, tómelo, aprópiese de él y dígale: Señor, tú me prometiste que si yo caminaba contigo, tú ibas a darme cosas que yo jamás me imaginaba. La vida eterna es una, el gozo que me has regalado, el amor por mis semejantes. Gracias, Señor. ¿Cómo ven el libro de Jueces, hermanos? ¿Podemos aprender algo del libro de Jueces, hermanos? Sí. La próxima semana vamos a ver Gedeón, Débora y Sansón. 3 jueces, hermanos. Y cada uno actuó de diferente manera. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos? Puestos de pie y vamos a decirle: Señor, permíteme aplicarlo en mi vida, aprender, no cometer esos errores, aléjame del mal y, Señor, guíame por la senda correcta. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ¿cuántas veces muchos de nosotros pasamos por alto este libro porque decíamos: aquí, ¿qué hay aquí? Y ahora, Padre, que lo podemos ver, podemos entender de que probablemente estemos cometiendo el mismo error. Que nuestro corazón se incline a cosas que no son de tu agrado. Que en nuestro hogar tengamos cosas que no son de tu agrado. Padre, no permitas que nuestro corazón, ni el de nuestros hijos, Padre, se incline ante dioses ajenos. Nuestra generación está pasando, Señor. Permite que dejemos un buen legado con nuestros hijos, para que cuando no estemos, Padre, haya un recuerdo de que nosotros siempre hablamos de ti, de que te siguieran a ti y que no se desviaran. No permitas, Padre, que nos desanimemos ni que nos distraigamos por nada, Señor. Porque si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Bendice, Padre, tu palabra, y yo te pido, Padre, que cuando salgamos hoy,
salgamos diferentes, entendiendo, Padre, el mensaje del libro de Jueces para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.